10 veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar otra vez en esta transmisión. Es un gusto poder estar en la presencia de cada uno de ustedes, poder vernos, y sí, a la distancia, pero qué bueno que podemos hacerlo. Quiero darles la bienvenida y quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios su ayuda, su dirección para este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por poder tener esta transmisión. Gracias Dios porque es posible estudiar, es posible meditar en tu palabra. Y te pedimos pues la dirección tuya, la sabiduría tuya, la ayuda en todo sentido. Bendito Dios, estamos orando para que tú ayudes, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que están enfermos, a los que tienen necesidad. Tú sabes, Señor, quiénes son, las necesidades materiales que se tienen, los problemas que hay en las familias, en especial, Señor, de aquellos que están mirando esta transmisión o familiares de los que miran esta transmisión. Dios, estamos orando, dándote gracias por aquellos que han sido libres de la enfermedad, que han salido adelante con esto de la pandemia. Pero Dios, también oramos por los que han sufrido la pérdida de un ser querido. Sabemos de personas
que han muerto, de familiares, de amigos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos que han sufrido la pérdida de un ser querido, y oramos, Señor, para que tú te manifiestes, que muestres tu poder, que muestres tu presencia, Señor, en cada una de esas necesidades. Dios, seguimos orando por los hijos de nuestros hermanos que están enfermos, por los padres de nuestros hermanos que están enfermos, por las parejas. Bendito Dios, tómalos en tus manos y a sentir tu presencia, a sentir tu poder obrando en esos cuerpos. Da fuerzas, Señor, a los que están cuidando a sus familiares enfermos. Da fuerzas, da sabiduría, da paciencia, Señor, que en todo pueda verse pues tu ayuda. Están pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos tratando de tres cosas que Jesús habló como obras de justicia, como cosas que se espera que los cristianos hagan. Y esas tres cosas de las que hemos estado hablando son la limosna, la oración y el ayuno. Ya hemos hablado acerca de la limosna, hemos hablado un poco acerca de la oración. Ahora vamos a mirar algo acerca del ayuno. El ayuno, al igual que la oración y al igual que la limosna, ha de ser algo personal. Ha de ser algo que no es para anunciarse. Ha de ser algo que debe de hacerse a solas, de manera personal. El ayuno viene siendo la tercera obra de justicia de la que Jesús habló. El ayuno es algo que Jesús esperaba también que los discípulos practicaran. Dice Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, estas palabras. Es Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Vamos a hacer esta lectura. Dice de esta manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús habló, enseñó acerca del ayuno. Ahora, yo quiero que pensemos en el ayuno escogido por Dios. De repente se tienen ideas equivocadas acerca del ayuno, y esto lo estaremos mirando un poco ahora, pero un poco más adelante. Vamos a estar pensando en el ayuno escogido por Dios. Esto es, ¿cómo ha de ser el ayuno? ¿Cómo ha de ser? Según la Biblia, el ayuno que en la ley de Moisés se escribió era una obligación, era algo que se mandaba, y era una vez al año. En Levítico capítulo 16, ahí se nos habla acerca del ayuno. En el verso 29, es Levítico 16, 29. Allí se habla del ayuno y se habla como de algo a realizar una vez al año, en el día de la expiación. Dice Levítico 16, 29:
y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Está hablando de un día especial. Habla de afligirse en el día de la expiación. Y la palabra afligirse tiene relación o tiene como referencia al ayuno. Así que los que estudian el hebreo dicen que cuando habla de afligirse se refiere al ayuno. Y el día de la expiación era una vez al año. Así que se infiere o se entiende, el ayuno por obligación era una vez al año. Ahora, los fariseos en los tiempos de Jesús ayunaban 2 veces a la semana. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, Jesús estaba hablando de un fariseo y de un publicano. Lucas 18, y voy a leer los versos 11 y 12. Está contando que el publicano y el fariseo fueron al templo a orar. Y dice el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y luego dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren lo que hacían los religiosos, en este caso los fariseos, en los tiempos de Jesús. Ayunaban 2 veces a la semana. O sea, ellos ya no lo hacían una vez al año. Y les voy a decir, y no era obligación hacerlo como lo estaban haciendo. Era algo que ellos querían hacer. Ayunar 2 veces en la semana. Nosotros entendemos cuando habla Jesús en Mateo 6, nosotros entendemos por qué hacían esto. No era algo que se les estaba pidiendo, no era algo que se les exigía, era algo voluntario. Lo hacían 2 veces a la semana. Y con la historia o la parábola que Jesús enseñó, nos dice cuál era la razón de hacerlo 2 veces a la semana. Fíjense cómo el fariseo oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él hablaba de que él era mejor, y entre las cosas mejores que él hacía, dice que ayunaba 2 veces a la semana. O sea, el ayuno que ellos practicaban no era por obligación, era para jactarse, para creerse de lo religioso que eran, para creerse de lo piadoso que mostraban que eran. Así que practicaban el ayuno los fariseos 2 veces a la semana. El ayuno fue algo que se hizo como una muestra, por ejemplo, de aflicción por sus pecados, como una muestra de tristeza por haber pecado contra Dios. Entonces, cuando los fariseos ayunaban, con eso le estaban diciendo a la gente que ellos eran piadosos, que ellos sí querían estar en paz con Dios, que ellos estaban, que les dolía su pecado. Impresionaban a la gente
con lo que hacían, pero no impresionaban a Dios. El ayuno es algo que a los cristianos en el Nuevo Testamento no se les exige. El ayuno en el Nuevo Testamento a los seguidores de Cristo Jesús no se les exige. Como judíos, los discípulos practicaban el ayuno. Por eso es que Jesús les dice: cuando ayunéis, cuando ayunen. Era una práctica judía y los discípulos la practicaban. Pero Jesús quería enseñarles, no mandarles, quería enseñarles cómo debía de ser ese ayuno. Jesús no exige que se ayune, pero si usted quiere ayunar, hágalo. Pero ahí dice Jesús cómo se debe de hacer. ¿Cómo se debe de hacer? Dice el verso 16 de Mateo 6: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. No seáis austeros. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro. O sea, mostraban una cara, voy a decirlo así, una cara fea, así apesadumbrada, una cara como para que se dieran cuenta que estaban ayunando. Y quizás hasta si alguien me preguntaba: ¿qué te pasa?, iba a decir: es que estoy ayunando. Hermanos, era para jactancia. Jesús no manda que ayunemos. Pero lo que sí dice es que si ayunas, lávate la cara, peínate, muestra un rostro alegre, muestra, no dejes ver que estás ayunando, que la gente no se dé cuenta. Este verso 16 de Mateo 6 nos dice, nos habla del carácter indispensable de la sinceridad. O sea, y al igual que cuando habla de la oración y cuando habla de la limosna, lo que Jesús quiere es que lo que hagamos, limosna, oración o ayuno, lo hagamos sinceramente, no para agradar o no buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Que lo hagamos sinceramente. Hermanos, una de las cosas que tenía Jesús como queja era la falta de sinceridad. En alguna ocasión citó al profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que quiere Dios es que seamos sinceros en lo que hagamos. Y este verso 16 es una de las cosas que nos enseña que es indispensable que seamos sinceros en el ayuno. No se nos manda, pero si queremos hacerlo, hemos de ser honestos cuando lo hacemos, que lo hagamos de corazón como para Dios y no para los hombres. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pedro habla de hacer algo sinceramente. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y luego dice: para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal no fingido.
sea, hermanos, hay cosas que podemos mostrar, pero que no son sinceras. El amor sea sin fingimiento. Así dice el apóstol Pablo. Hermanos, si la Biblia dice que si no tengo amor, yo vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe si hago algunas cosas, como darle a los pobres. En este caso, el ayunar para no haciéndolo sinceramente, es para agradar a los hombres, es como tocar un címbalo, dice Pablo, solo ruido. Hermanos, Jesús habla del ayuno, pero dice que debe de ser algo sincero. Cuando los líderes ayunaban, ellos tenían el propósito de ganarse el aplauso de los hombres. Y alguien pudiera decir, pues qué recompensa tan barata o tan poca. Preferir la recompensa de los hombres en vez de la de Dios. Hermanos, cuando hacemos las cosas, entendámoslo, cuando hacemos las cosas queriendo agradar a los hombres y no a Dios, la recompensa que tendremos será una recompensa muy baja, muy pobre. Pero si lo hacemos para Dios, seremos recompensados ampliamente. Hay un contraste, hermanos, o debe de haber un contraste entre la práctica de los fariseos en aquel tiempo y la práctica de los discípulos. Debe de haber un contraste en la práctica de los cristianos y la de los hipócritas. El cristiano no tiene la opción de ser hipócrita o ser sincero, y lo que hagamos debería de ser para Dios, y Dios mira el corazón. Los discípulos de Jesús, cuando ayunan, entonces deben de hacerlo con el propósito de agradar a Dios, El cristiano debe practicar su piedad con gozo. Lo que haga el cristiano como cristiano, la piedad que muestre el cristiano debe de hacerla con gozo, no mostrando que por ser cristiano y las cosas buenas que está haciendo, está sufriendo. No, hermanos, no tiene ningún mérito el que hagamos algo piadoso y demos a conocer que no hay gozo con lo que estamos haciendo. El cristiano, cuando hace algo, debe hacerlo para la gloria de Dios y hacerlo con alegría, con gozo, sabiendo que es para el Señor. Muy bien, hermanos. Ahora quiero que pensemos en las prácticas del ayuno. ¿En qué cosas se practicaba el ayuno? Fíjense que en la Biblia vamos a encontrar que el ayuno y la oración siempre estaban juntos, o la mayoría de las veces que se habla del ayuno, se habla también de la oración. Y esto es algo que tenemos o debemos de tener en cuenta. Cuando usted ayune, hermano, dedique tiempo a orar. Porque me atrevo a decir, el ayuno se convierte en dieta. Y cualquier persona puede abstenerse de comer, pero eso es ayuno. Muchas veces cuando encontramos la palabra, cuando vemos la práctica del ayuno, vamos a encontrar que también encontramos la práctica, o miramos la práctica. Primero de Samuel, capítulo 7, verso 5. Primero de Samuel, capítulo 7, verso 5, dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa,
y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová: hemos pecado. Samuel iba a orar por Israel y el pueblo de Israel ayunó. El pueblo de Israel no se atrevía a dirigirse a Dios. Por eso le pidieron a Samuel que orara por ellos. Pero se ve como Samuel ora y el pueblo ayuna. Hay un acompañamiento de el ayuno y la oración. Cuando ayune, dedique tiempo a la oración. Acuérdese, si no dedica tiempo a la oración, lo que está haciendo usted es guardar la dieta, es abstenerse de ciertos alimentos. Y sí, puede bajar de peso, pero no tiene que ver con el ayuno que Dios estableció. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. 2 de Samuel 12, 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Dice que David rogó a Dios y ayunó. Miren esto, hermanos, cómo la oración y el ayuno van acompañados, van juntos. Y miren los versos 21 al 23. Le dijeron a David que su niño ya había muerto, y dice: y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Miren, hermanos, el ayuno y la oración, la mayoría de las veces que habla de ello, del ayuno, van acompañados. Ayuno y oración. En el libro de los Hechos, el capítulo 13, se van a nombrar a unos misioneros. Y miren lo que dice el capítulo 13, versos 2 y 3. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Habiendo ayunado y orado. Así que, hermanos, cuando ayune, ore también. La oración y el ayuno siempre van acompañados. Ahora, entendamos esto, hermanos. El ayuno es algo voluntario, no es algo impuesto. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 5. Dice el apóstol Pablo: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, y luego dice: en ayuno, en ayuno. Quiero decirles esto, hermanos. Al apóstol Pablo no se le impuso que ayunara. Él voluntariamente lo estaba haciendo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Y luego dice: en muchos ayunos. En muchos ayunos. Hermanos, cuando alguien va a ayunar,
no es por imposición, no debe de ser por mandato, ha de ser algo voluntario. Es como cuando convocamos a ayunar. Podemos decir, hermanos, hay esta necesidad, ayunemos y oremos por esta necesidad. Pero cada uno debería de hacerlo voluntariamente, no a fuerzas. Cada uno ha de hacerlo de manera voluntaria. Y sirve para diferentes propósitos. El ayuno era para manifestar tristeza, dolor por el pecado, también por el mal o el sufrimiento que se estaba viviendo. Por ejemplo, en Jueces, el capítulo 20, versículo 26, nosotros leemos acerca del ayuno. Jueces 20, 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche. Habían sufrido una derrota en la guerra, ahora viene todo el pueblo, y ayunan todo el día. Así que el ayuno era una muestra de tristeza, de arrepentimiento, pero también era una muestra de dolor por haber perdido una batalla, era por la llegada de malas noticias. Leemos, por ejemplo, que Nehemías ayunó cuando le dijeron cómo estaba la situación de su pueblo. En el caso de David, dice la Biblia que David ayunó porque su hijo estaba enfermo. Es una realidad, hermanos, que el ayuno era algo que se practicaba cuando había necesidad de salud, cuando alguien estaba enfermo. En el caso de David, cuando su hijo muere, él deja ya de ayunar. Así que la Biblia nos dice cómo debe de ser el ayuno. Ahora, el ayuno a veces duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol. A veces duraba 7 días, a veces duraba 3 semanas, a veces duraba, como en el tiempo de Jesús, o como lo hizo Jesús, 40 días. El ayuno era algo que se practicaba para diferentes situaciones, y era algo que se hacía determinados tiempos. Pero hace rato yo estaba diciendo esto, hermanos: el ayuno no es algo que se nos manda que hagamos, es algo voluntario, es algo que debe nacer de nuestro corazón. Y dice volviendo a Mateo, el capítulo 6, el verso 16, lo que se tiene en mente cuando se habla del ayuno aquí, cuando Jesús habla del ayuno, es cómo debe de ser ese ayuno, y es sin fingimiento. Mateo 6, verso 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice el verso 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Así que, hermano, Jesús no les manda que ayunen, ni les prohíbe que ayunen, solo les dice cómo debe ser el ayuno. Ahora, tenemos que entender esto, hermanos: todo lo que hagamos, y el apóstol Pablo lo dijo,
sea de palabra o de hecho. Lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, todo lo que hagamos ha de ser de una manera sincera, de corazón, como para el Señor. Hermanos, el ayuno es correcto. El ayuno no es obligatorio, no es una ordenanza. El ayuno es voluntario, pero el ayuno ha de ser sincero y discreto. ¿Quiere ayunar? Aquí están las instrucciones de cómo ha de ser el ayuno. Oremos. Señor, te damos gracias porque hay virtudes que tú esperas de tus hijos, y hemos estado estudiando 3: la limosna, la oración y el ayuno, y te pedimos que nos ayudes para hacerlo como tú quieres. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a ser sinceros y a ser discretos cuando hacemos algo que es para ti. Ayúdanos, Señor. Dirígenos para que nuestra conducta sea agradable delante de ti. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por los que han sanado. Y te pedimos por aquellos conocidos nuestros, amigos, hermanos, en particular, Señor. Tú conoces a todos los enfermos de Ciudad Obregón, Sonora, y te pedimos por ellos. Ayúdales, Señor. Da paz a los que perdieron a un ser querido. También tómanos en tus manos y cuídanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.